DeLorean DMC-12. ¿Y si te dijera que uno de los autos más famosos de la historia no nació en un garaje humilde, ni fue diseñado solo para correr, sino para desafiar al destino mismo? Antes de convertirse en un ícono del cine y la cultura popular, el DeLorean DMC-12 fue una apuesta arriesgada, casi temeraria, nacida de la ambición de un hombre que creyó poder cambiar la industria automotriz para siempre. Todo comienza a finales de la década de 1970, en los Estados Unidos. El nombre clave detrás de esta historia es John Zachary DeLorean, un ingeniero brillante nacido en Detroit, Michigan, el corazón de la industria automotriz estadounidense. Para entonces, DeLorean ya era una leyenda viviente dentro de General Motors. Había participado en el desarrollo de vehículos icónicos como el Pontiac GTO, y su carrera lo había llevado a convertirse en uno de los ejecutivos más jóvenes y prometedores de la compañía. Pero aquí surge la primera gran pregunta. ¿Por qué alguien en la cima del éxito decidiría renunciar a todo para empezar de cero? John DeLorean no solo quería fabricar autos, quería crear algo distinto, algo que rompiera con las normas establecidas. Soñaba con un vehículo ético, innovador, seguro y visualmente impactante. Un automóvil que no se oxidara, que no siguiera modas pasajeras y que pareciera salido del futuro. Ese sueño comenzó a tomar forma en 1975, cuando fundó la DeLorean Motor Company, conocida como DMC. El proyecto tomó vida en estudios de diseño europeos. Para el diseño exterior, DeLorean acudió a Giorgetto Giugiaro, uno de los diseñadores más influyentes del mundo, trabajando desde Italdesign, en Italia. Fue allí donde nació la silueta inconfundible, una carrocería angular, baja, agresiva y, sobre todo, puertas tipo ala de gaviota, una característica reservada hasta entonces para autos extremadamente exclusivos. ¿Casualidad? En absoluto. Cada línea del DMC-12 estaba pensada para causar impacto. Pero el verdadero golpe visual estaba en su piel, paneles de acero inoxidable sin pintura. Este material no solo le daba una apariencia futurista, sino que también prometía resistencia a la corrosión y una longevidad nunca antes vista en un automóvil de producción en serie. El brillo metálico no ocultaba imperfecciones, las exponía. Era un auto que no permitía errores. Mientras tanto, la ingeniería avanzaba entre Europa y Estados Unidos. El chasis se basó en una estructura tipo espina dorsal, inspirada en diseños de Lotus Cars, una empresa británica famosa por su enfoque ligero y deportivo. De hecho, Colin Chapman, fundador de Lotus, fue contratado para redefinir la parte técnica del vehículo, un movimiento que cambiaría radicalmente el rumbo del proyecto. Y aquí surge otra interrogante inquietante. ¿Estaba el DeLorean destinado a ser un auto revolucionario, o un experimento demasiado ambicioso para sobrevivir? El corazón mecánico elegido fue un motor V6 desarrollado conjuntamente por Peugeot, Renault y Volvo, conocido como PRV. Montado en la parte trasera, entregaba una potencia cercana a 130 caballos de fuerza, suficiente, en teoría, para mover un automóvil que prometía ser deportivo, aunque su enfoque real apuntaba más al estilo y la innovación que a la velocidad pura. Para 1979, la producción encontró su hogar en un lugar inesperado, Dunmurry, cerca de Belfast, Irlanda del Norte. Una región marcada por tensiones políticas, pero que ofrecía fuertes incentivos económicos del gobierno británico. Era una apuesta arriesgada, tanto industrial como socialmente. Fábricas nuevas, empleados sin experiencia previa en la industria automotriz, presión financiera constante, todo avanzaba contrarreloj. Y justo cuando el primer DeLorean estaba a punto de salir de la línea de ensamblaje, una última pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría este automóvil cumplir todas sus promesas antes de que el tiempo se agotara? Porque lo que parecía el nacimiento de una leyenda, estaba a punto de enfrentarse a su prueba más dura. El momento llegó en enero de 1981. En la planta de Dunmurry, Irlanda del Norte, el primer DeLorean DMC-12 descendía lentamente de la línea de ensamblaje. Acero inoxidable reluciente, puertas alzándose como alas mecánicas, el sueño, al fin, tenía forma tangible. Pero mientras los flashes imaginarios iluminaban el nacimiento del auto, en las sombras ya se gestaban las dudas. Porque una cosa es diseñar un automóvil revolucionario, y otra muy distinta es fabricarlo en serie. Los primeros ejemplares revelaron problemas inesperados.
El ajuste de los paneles de acero inoxidable era extremadamente delicado. Cada panel debía alinearse con precisión milimétrica, ya que el material no podía ser lijado ni pintado para ocultar errores. Un solo desajuste quedaba expuesto para siempre. Esto ralentizaba la producción y elevaba los costos de manera alarmante. Y entonces surge una pregunta inquietante. ¿Podía una fábrica joven, con trabajadores recién capacitados, manejar un proceso tan exigente? En lo técnico, el DMC-12 presentaba cifras que llamaban la atención. Pesaba alrededor de 1.270 kilogramos, una cifra elevada para un automóvil con aspiraciones deportivas. El motor PRV-V6, ubicado en posición trasera, entregaba aproximadamente 130 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades o una automática de 3 marchas. En el papel, el rendimiento era respetable. En la realidad, las expectativas eran otras. La aceleración de 0 a 100 km por hora rondaba los 10 segundos, algo que decepcionó a quienes esperaban un auto tan rápido como futurista. La velocidad máxima apenas superaba los 170 km por hora. No era lento, pero tampoco era el deportivo que muchos imaginaban al ver sus líneas afiladas. ¿Había fallado el concepto? ¿O el público estaba pidiendo algo que el DeLorean nunca prometió ser? Sin embargo, el DMC-12 ofrecía avances poco comunes para su época. Incorporaba frenos de disco en las 4 ruedas, suspensión independiente y una distribución de peso que favorecía la estabilidad a altas velocidades. El centro de gravedad bajo le otorgaba una conducción firme, aunque el exceso de peso en la parte trasera podía hacerlo impredecible si se forzaba demasiado. En el interior, la historia era distinta. El habitáculo ofrecía una cabina futurista, con asientos envolventes, tablero minimalista y una sensación de estar dentro de algo especial. No era lujo extremo, era estilo con intención. Pero mientras los primeros clientes recibían sus autos en Estados Unidos, los números financieros comenzaban a preocupar. Cada unidad costaba más producirla de lo que se vendía. El precio final rondaba los $25,000, una cifra elevada para principios de los años 80, especialmente en medio de una recesión económica. Aquí aparece una pregunta clave que cambiaría el rumbo de la historia. ¿Cómo sostener un sueño cuando cada auto vendido acerca más a la ruina? Las quejas por calidad empezaron a acumularse. Problemas eléctricos, ensamblajes irregulares, puertas que no cerraban correctamente. Muchos vehículos debían ser enviados a centros especiales en Estados Unidos, conocidos como Quality Assurance Centers, donde se corregían defectos antes de llegar al cliente final. Cada corrección significaba más tiempo. Más tiempo significaba más dinero. Y el dinero comenzaba a agotarse. John DeLorean, carismático y desafiante, seguía defendiendo su creación ante la prensa. Aseguraba que los problemas eran normales en cualquier compañía nueva. Que el DMC-12 no era solo un auto, sino una visión adelantada a su época. Pero en silencio, una tormenta se acercaba. Porque mientras el DeLorean luchaba por sobrevivir en las calles, su creador estaba a punto de enfrentar decisiones desesperadas, decisiones que marcarían el destino de la compañía para siempre. A comienzos de 1982, la DeLorean Motor Company ya no luchaba contra pequeños problemas, luchaba contra el tiempo. Las cuentas no cuadraban. Los inversionistas exigían resultados y el gobierno británico, que había apoyado el proyecto con millones en incentivos, empezaba a perder la paciencia. La pregunta ya no era si el DMC-12 podía mejorar, sino cuánto tiempo más podía mantenerse con vida. La planta de Dunmurry producía vehículos a un ritmo irregular. A pesar de los esfuerzos por mejorar la calidad, cada unidad seguía costando más de lo que ingresaba. Se estima que la compañía perdía varios miles de dólares por automóvil, una herida financiera imposible de ignorar. ¿El problema era el auto? ¿O el contexto que lo rodeaba? El mundo atravesaba una recesión económica global. El precio del combustible aún pesaba en la memoria colectiva tras la crisis petrolera y el público buscaba vehículos más económicos y confiables. El DMC-12, con su diseño radical y su precio elevado, se encontraba en una tierra de nadie, demasiado extravagante para ser práctico, demasiado lento para ser un verdadero deportivo. Mientras tanto, John DeLorean recorría oficinas gubernamentales en Londres y Washington, intentando asegurar nuevos fondos. Prometía mejoras,
expansión, versiones más potentes, incluso hablaba de futuros modelos que jamás verían la luz. Cada reunión era una carrera contra el reloj. Pero entonces surge una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Qué ocurre cuando el creador empieza a apostar más allá de los límites legales? En octubre de 1982, el nombre de John DeLorean apareció en todos los titulares. Fue arrestado en Los Ángeles, California, acusado de conspirar para traficar drogas. Las imágenes recorrieron el mundo, el visionario del acero inoxidable, esposado, con el sueño hecho pedazos. Para la DeLorean Motor Company, aquel momento fue devastador. Aunque más tarde DeLorean sería declarado no culpable, el daño ya estaba hecho. La confianza pública se desplomó, los inversionistas se retiraron y el gobierno británico retiró su apoyo económico. Y aquí surge una de las preguntas más dolorosas de esta historia. ¿Puede una empresa sobrevivir cuando su fundador cae, aunque sea inocente? La respuesta llegó rápido y fue implacable. En febrero de 1982, la producción del DMC-12 se detuvo por completo. Las líneas de ensamblaje quedaron en silencio. Aproximadamente 9.000 unidades habían sido fabricadas hasta ese momento, un número pequeño para la industria, pero suficiente para dejar una huella imborrable. Los vehículos terminados quedaron almacenados en patios y bodegas, esperando compradores que ya no llegaban. Cada DeLorean estacionado era un recordatorio metálico de lo que pudo ser, y no fue. Sin embargo, algo curioso comenzó a ocurrir. Lejos de desaparecer, el DMC-12 empezó a transformarse en objeto de culto. Su rareza, su estética y la dramática historia detrás de su caída lo convirtieron en un símbolo de rebeldía industrial. No era solo un auto fallido, era una leyenda inacabada. ¿Había muerto realmente el DeLorean? ¿O apenas estaba esperando su segunda oportunidad? Porque mientras las fábricas cerraban y los directivos se marchaban, el destino del DMC-12 estaba a punto de cambiar de la forma más inesperada posible, no en una carretera ni en una sala de juntas, sino en la gran pantalla. Cuando todo parecía terminado, cuando el acero inoxidable comenzaba a oxidarse en la memoria colectiva, el DeLorean DMC-12 encontró su salvación en un lugar inesperado, Hollywood. Y aquí surge una pregunta casi irónica. ¿Cómo un automóvil considerado un fracaso comercial terminó convirtiéndose en uno de los objetos más reconocibles del planeta? La respuesta nos lleva a 1985, a los estudios de Universal Pictures, en California. Dos nombres clave entran en escena, Robert Zemeckis y Bob Gale, creadores de una historia que cambiaría para siempre la percepción del DMC-12. Su proyecto se llamaba Back to the Future, conocida en el mundo hispano como Volver al Futuro. Originalmente, el guión contemplaba una máquina del tiempo construida a partir de un refrigerador. Pero pronto surgió una preocupación, la idea no era lo suficientemente impactante ni creíble visualmente. Fue entonces cuando alguien lanzó una pregunta decisiva. ¿Y si la máquina del tiempo fuera un automóvil? El DeLorean resultó perfecto. Su diseño futurista, sus puertas tipo ala de gaviota y su apariencia poco convencional lo hacían parecer un objeto fuera de su época. No había que forzarlo a ser futurista, ya lo era. Para la película, el DMC-12 fue transformado. Se añadieron cables expuestos, tubos luminosos, reactores ficticios y, por supuesto, el legendario condensador de flujo, un dispositivo imaginario capaz de permitir viajes temporales al alcanzar una velocidad exacta de 88 millas por hora. Aquí aparece otra pregunta inolvidable. ¿Cuántos autos pueden presumir que su fama nació cuando alcanzaron una velocidad imposible de olvidar? El rodaje comenzó en 1984, utilizando varios DeLorean reales, algunos modificados y otros aligerados para escenas específicas. Incluso se emplearon réplicas de fibra de vidrio para tomas peligrosas. El auto dejó de ser un simple vehículo, se convirtió en un personaje más de la historia. Cuando la película se estrenó en julio de 1985, el impacto fue inmediato. El público quedó fascinado. Para millones de personas, el DeLorean ya no era el automóvil de una empresa quebrada, era la máquina del tiempo por excelencia. De pronto, el DMC-12 volvió a ser deseado. Las unidades que permanecían almacenadas comenzaron a venderse. Coleccionistas, fanáticos y curiosos buscaban desesperadamente uno. El precio de reventa, que había caído tras la quiebra, empezó a subir lentamente.
El fracaso comercial se transformó en éxito cultural. Y aquí surge una paradoja inquietante. ¿Puede una obra de ficción lograr lo que la ingeniería y el marketing no pudieron? Pero el cine no solo devolvió fama al DeLorean, también reescribió su legado. Para muchos, el DMC-12 ya no representaba errores financieros ni decisiones apresuradas, sino audacia, imaginación y rebeldía contra lo establecido. Sin embargo, mientras el público celebraba su regreso, una nueva etapa comenzaba en silencio. Porque mantener vivo a un automóvil sin fábrica, sin producción y sin apoyo oficial era un desafío monumental. La pregunta ahora era otra. ¿Quién se haría cargo del DeLorean cuando la nostalgia se apagara? Porque el tiempo, ese mismo que el DMC-12 parecía dominar en el cine, seguía avanzando sin piedad en el mundo real. Tras el éxito arrollador de Volver al Futuro, el DeLorean DMC-12 ya no era un auto olvidado, pero seguía siendo un automóvil huérfano. No había fábricas activas, no existía una línea oficial de producción y, sin embargo, miles de unidades continuaban rodando por carreteras de Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo. La pregunta era inevitable. ¿Cómo se mantiene con vida un automóvil cuando su creador y su empresa ya no existen? La respuesta surgió desde la pasión. Durante finales de la década de 1980 y principios de 1990, comenzaron a formarse clubes de propietarios y comunidades de entusiastas. Estos grupos intercambiaban piezas, conocimientos técnicos y soluciones improvisadas para mantener los vehículos en funcionamiento. Cada DeLorean que seguía circulando era una victoria contra el olvido. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1995, en Humble, Texas. Allí, un empresario llamado Stephen Wynn adquirió los derechos del nombre DeLorean Motor Company, junto con un enorme inventario de piezas originales que habían quedado almacenadas tras la quiebra, motores, carrocerías, interiores, transmisiones, auténticos tesoros industriales. Aquí surge una pregunta clave. ¿Puede una marca renacer sin volver a fabricar desde cero? Wynn apostó por algo distinto. En lugar de producir autos nuevos inmediatamente, se enfocó en restaurar y mantener vivos los existentes. Su empresa comenzó a ofrecer refacciones originales, servicio técnico especializado y restauraciones completas, devolviendo a muchos DMC-12 un estado casi de fábrica. Desde el punto de vista técnico, el conocimiento acumulado permitió corregir debilidades originales del modelo. Se mejoraron sistemas eléctricos, se reforzaron componentes de suspensión y se optimizó el rendimiento del motor PRV. Aunque la potencia seguía rondando los 130 caballos de fuerza, la fiabilidad aumentó de manera considerable. Y aquí aparece otra interrogante fascinante. ¿Puede un auto mejorar con los años, incluso sin ser rediseñado? Algunos propietarios optaron por modificaciones más profundas. Se instalaron frenos de mayor diámetro, transmisiones modernizadas y hasta conversiones eléctricas experimentales. El DMC-12 se convirtió en un lienzo mecánico donde la nostalgia y la innovación convivían. Mientras tanto, el valor del automóvil continuaba en ascenso. De ser considerado un fracaso, pasó a cotizarse como una pieza de colección. Un DeLorean bien conservado podía alcanzar cifras muy superiores a su precio original, dependiendo de su estado y autenticidad. Pero el Renacimiento no se limitó a la restauración. A principios del siglo XXI, comenzaron a circular rumores, ¿volvería el DeLorean a producirse como automóvil nuevo? No como una simple reliquia, sino como una reinterpretación moderna de un ícono del pasado. La idea parecía imposible. Las regulaciones de seguridad, emisiones y tecnología habían cambiado por completo. El mundo automotriz ya no era el mismo que en 1981. Sin embargo, el nombre DeLorean volvió a pronunciarse con fuerza. Porque lo que estaba a punto de ocurrir no tenía que ver solo con nostalgia, sino con adaptación, tecnología y un futuro que, irónicamente, el DMC-12 siempre había prometido representar. El cambio de siglo trajo consigo una nueva pregunta, tan desafiante como inevitable. ¿Puede un automóvil nacido en el siglo XX sobrevivir y renacer en el siglo XXI? A partir de los primeros años del nuevo milenio, la DeLorean Motor Company de Texas comenzó a explorar seriamente la posibilidad de crear un DeLorean moderno. No una simple réplica estética, sino un vehículo que respetara el espíritu del DMC-12 original y,
al mismo tiempo, cumpliera con las estrictas normativas de seguridad y emisiones contemporáneas. El reto era colosal. El diseño original, con su chasis de espina dorsal y carrocería de acero inoxidable, no cumplía con los estándares actuales de impacto. Tampoco lo hacía el motor PRV, concebido décadas atrás. Todo debía ser repensado, sin traicionar la identidad que hacía al DeLorean reconocible en cualquier época. Aquí surge una pregunta crucial. ¿Hasta qué punto se puede cambiar un ícono sin destruirlo? Durante años, los planes se mantuvieron en desarrollo. Se realizaron estudios conceptuales, pruebas de ingeniería y múltiples anuncios que encendieron la esperanza de los fanáticos. Algunos proyectos hablaban de motores más potentes, otros de versiones híbridas, y unos más atrevidos mencionaban la electrificación total. Mientras tanto, el DMC-12 original seguía evolucionando de manera silenciosa. Gracias a la disponibilidad de piezas y mejoras técnicas, muchos ejemplares alcanzaron niveles de confiabilidad superiores a los de su época de estreno. La suspensión, los sistemas eléctricos y la refrigeración fueron refinados con soluciones modernas. En términos técnicos, el DeLorean comenzó a vivir una segunda juventud. Donde antes había críticas por rendimiento, ahora había respeto por su durabilidad. Donde antes se hablaba de errores de juventud, ahora se hablaba de carácter. Y entonces, en la segunda década del siglo XXI, ocurrió algo que parecía sacado directamente de la ciencia ficción. La idea de un DeLorean eléctrico dejó de ser un sueño lejano. La transición global hacia energías limpias ofrecía una oportunidad única. Un automóvil futurista, famoso por viajar en el tiempo, podía ahora reinventarse como un símbolo de tecnología avanzada y sostenibilidad. ¿Coincidencia? ¿O una ironía perfecta? Las conversiones eléctricas comenzaron a ganar popularidad entre entusiastas. Algunos proyectos reemplazaban el motor V6 por sistemas eléctricos capaces de ofrecer una aceleración mucho mayor, cifras de potencia superiores a las originales y una conducción más suave. El silencio del motor eléctrico contrastaba con la estética industrial del acero inoxidable, creando una experiencia completamente nueva. Pero la gran pregunta seguía sin respuesta definitiva. ¿Volvería el DeLorean a producirse oficialmente como vehículo nuevo? Mientras los rumores crecían y las expectativas se acumulaban, el DMC-12 continuaba consolidándose como algo más que un automóvil. Se había convertido en un símbolo intergeneracional, reconocido tanto por quienes lo vieron nacer como por quienes lo descubrieron décadas después. El pasado y el futuro comenzaban a encontrarse en un mismo punto. Y justo cuando parecía que la historia del DeLorean ya estaba completamente contada, una nueva revelación estaba a punto de sacudir a fanáticos y escépticos por igual, una revelación que prometía redefinir, una vez más, el significado del nombre DeLorean. La revelación llegó como un eco del pasado proyectado hacia el futuro. En la tercera década del siglo XXI, el nombre DeLorean volvió a ocupar titulares internacionales. No se trataba de una simple restauración ni de un homenaje discreto, era el anuncio de un nuevo vehículo, completamente distinto en su esencia mecánica, pero cargado de simbolismo. La pregunta estalló de inmediato. ¿Esto sigue siendo un DeLorean o solo lleva su nombre? El proyecto fue presentado como una reinterpretación moderna del espíritu original. No era un reemplazo directo del DMC-12, sino una visión adaptada a los tiempos actuales. Tecnología eléctrica, diseño contemporáneo y guiños claros al pasado buscaban conectar generaciones separadas por décadas. Sin embargo, la polémica no tardó en aparecer. Para muchos puristas, el DeLorean debía ser bajo, angular, de acero inoxidable y con puertas tipo ala de gaviota. Cualquier desviación de esa fórmula era vista como una traición. Para otros, la evolución era inevitable, el mundo había cambiado, y el automóvil también debía hacerlo. Aquí surge una pregunta incómoda. ¿Es más fiel quien conserva intacto el pasado, o quien lo adapta para que siga existiendo? Mientras el debate se encendía, el DMC-12 original seguía consolidando su estatus. Su valor histórico ya no dependía de cifras de ventas ni de rendimiento. Dependía de su impacto cultural, de su historia turbulenta y de su capacidad para despertar emoción incluso décadas después de haber salido de fábrica. Técnicamente, el contraste con los vehículos modernos era evidente. Donde los autos actuales priorizan pantallas, asistentes electrónicos y conducción automatizada, el DeLorean ofrecía una experiencia mecánica pura.
Dirección directa, sonido real, imperfecciones humanas. No era eficiente según los estándares modernos, era auténtico. Y quizás ahí radica su verdadera fuerza. A lo largo de los años, el DMC-12 ha aparecido en museos, exposiciones de diseño y eventos automotrices alrededor del mundo. Desde Detroit hasta Londres, desde Tokio hasta Ciudad de México, el acero inoxidable sigue atrayendo miradas. No importa la cultura ni el idioma, todos lo reconocen. ¿Puede un objeto industrial convertirse en mito? El DeLorean parece responder sin palabras. Pero aún faltaba una parte fundamental de esta historia, comprender por qué, pese a sus fallas técnicas, su producción limitada y su caída empresarial, el DMC-12 logró algo que muy pocos vehículos han conseguido: trascender su función original. Porque ya no se trata solo de un automóvil, se trata de una idea, de una advertencia, de una inspiración. Y para entenderlo por completo, debemos volver a la pregunta inicial, pero desde otra perspectiva. ¿Qué es realmente el DeLorean DMC-12? ¿Un fracaso, una obra de arte, o un mensaje adelantado a su tiempo? La respuesta comienza a revelarse cuando analizamos su legado, su simbolismo y la huella que dejó en la historia del diseño y la tecnología. Para comprender el legado del DeLorean DMC-12, es necesario dejar de mirarlo solo como un automóvil y comenzar a verlo como un símbolo. Porque, al final, la pregunta ya no es cómo se fabricó, sino por qué sigue siendo recordado. ¿Qué tiene este auto que otros, más rápidos y exitosos, jamás lograron? El DMC-12 representa el atrevimiento de desafiar un sistema entero. John DeLorean no compitió con pequeñas marcas, se enfrentó directamente a los gigantes de la industria automotriz estadounidense. Apostó por materiales poco convencionales, por un diseño europeo radical y por una filosofía distinta en una época dominada por lo predecible. Y aunque el resultado comercial fue breve, el impacto emocional fue profundo. En términos de diseño industrial, el DeLorean se estudia como un ejemplo de ruptura estética. Su acero inoxidable sin pintura desafió décadas de tradición automotriz. No envejecía como los demás autos. No cambiaba de color. No se ocultaba. Era honesto, incluso con sus defectos. Aquí surge una pregunta reveladora. ¿Puede la imperfección convertirse en parte de la identidad? Culturalmente, el DMC-12 se convirtió en un puente entre generaciones. Para quienes vivieron los años 80, es un recuerdo vivo de una época de excesos, innovación y sueños futuristas. Para las nuevas generaciones, es una pieza casi mítica, asociada a la imaginación, al viaje en el tiempo y a la idea de que el futuro puede ser construido. El DeLorean no solo aparece en películas. Ha sido referenciado en series, videojuegos, música y arte urbano. Su silueta basta para evocar una emoción inmediata. Pocos objetos logran eso sin necesidad de explicación. Desde el punto de vista emocional, posee una carga única. Es el auto que no debía triunfar, pero lo hizo de otra manera. No ganó carreras, no rompió récords de ventas, ganó algo más duradero: relevancia. Y aquí aparece una reflexión inevitable. ¿Qué define realmente el éxito? El DMC-12 también dejó una lección para la industria. Demostró que la innovación sin una base sólida puede ser peligrosa, pero también que sin innovación, el progreso se estanca. Es un recordatorio de que cada avance conlleva riesgo y que algunos sueños fracasan para que otros aprendan. A nivel humano, la historia del DeLorean es también la historia de su creador. Un hombre brillante, controvertido, visionario y profundamente imperfecto. Su automóvil refleja exactamente eso: grandeza, errores y una ambición que no conocía límites. Pero aún hay una última capa que explorar. Porque más allá del cine, de la ingeniería y del diseño, el DeLorean plantea una pregunta filosófica que sigue vigente hoy. ¿Estamos construyendo el futuro, o simplemente repitiendo el pasado con nuevas formas? El DMC-12 parecía venir del mañana, pero nació demasiado pronto. Tal vez ese fue su mayor problema, o su mayor virtud. Y mientras el tiempo avanza, el acero inoxidable sigue brillando, indiferente a las modas, recordándonos que algunas ideas no envejecen, solo esperan el momento adecuado para ser comprendidas. El tiempo, ese elemento que el DeLorean DMC-12 parece desafiar simbólicamente, ha sido implacable con casi todo, menos con su relevancia.
A más de 4 décadas de su nacimiento, el automóvil que alguna vez fue criticado y subestimado hoy es observado con una mezcla de respeto, curiosidad y admiración. Pero aquí surge una pregunta directa. ¿Cómo se mide el valor de un objeto que ya no pertenece solo a su época? En el mercado actual de coleccionistas, el DMC-12 ha alcanzado una estabilidad notable. Su producción limitada, aproximadamente 9.000 unidades, lo convierte en una pieza relativamente rara. Un ejemplar bien conservado, con componentes originales y mantenimiento adecuado, puede alcanzar cifras que superan con claridad su precio de venta original ajustado al paso del tiempo. Sin embargo, su valor no se define solo por el dinero. Cada DeLorean que sigue circulando es una cápsula histórica. Mantenerlo operativo requiere conocimiento especializado, piezas específicas y una dedicación que va más allá del simple gusto por los autos. Conducir uno no es práctico en el sentido moderno, es una experiencia consciente, casi ceremonial. Desde el punto de vista técnico, el DMC-12 se enfrenta al contraste generacional. No tiene asistentes electrónicos, no corrige errores del conductor, no interpreta el entorno. Todo depende de la persona al volante. Esa conexión directa, hoy casi olvidada, se ha convertido en uno de sus mayores atractivos. Aquí aparece otra pregunta interesante. ¿Hemos ganado comodidad a costa de perder carácter? El DeLorean también ha encontrado su lugar en museos y colecciones privadas. Se exhibe no solo como un automóvil, sino como un objeto de diseño, un símbolo de una época que soñaba con el futuro de manera tangible. Acero, líneas rectas y mecánica visible, un contraste radical con la estética digital actual. Y aún así, no parece anticuado. Quizás porque el DMC-12 nunca intentó parecer moderno según las reglas de su tiempo. Intentó ser diferente. Y esa diferencia lo hace inmune al envejecimiento estético. Pero el paso del tiempo también plantea una última reflexión. El DeLorean es una advertencia silenciosa, la innovación sin equilibrio puede fracasar, pero el miedo a innovar garantiza el estancamiento. Su historia es una línea fina entre la genialidad y el exceso. Entonces, al observar uno detenido, con sus puertas abiertas al cielo, surge inevitablemente la pregunta final. Si hoy se lanzara el DeLorean por primera vez, ¿lo entenderíamos mejor? Tal vez sí. Tal vez no. Lo cierto es que el DMC-12 no necesita respuestas definitivas. Vive en la duda, en la conversación, en la memoria colectiva. Y mientras exista alguien dispuesto a mantenerlo, restaurarlo y conducirlo, su historia seguirá avanzando, aunque ya no salga de una fábrica. Pero aún queda un último tramo de este viaje, porque toda gran historia necesita un cierre que no sea un final, sino una invitación a pensar. Llegados a este punto, el DeLorean DMC-12 ya no puede definirse con una sola palabra. No es únicamente un automóvil, ni solo un fracaso industrial, ni tampoco un éxito cinematográfico. Es, ante todo, una lección condensada en acero inoxidable. Y aquí surge la pregunta que lo resume todo. ¿Qué nos quiso decir realmente el DeLorean? Desde su concepción en los años 70, el DMC-12 fue una declaración de intenciones. John DeLorean desafió a una industria rígida, apostando por un diseño radical, materiales poco comunes y una visión ética que buscaba seguridad y durabilidad. Su error no fue soñar demasiado rápido para el mundo que le tocó vivir. El automóvil nació adelantado a su contexto económico, tecnológico y social. En otra época, con otros recursos y mayor madurez industrial, quizá la historia habría sido distinta. Pero el DeLorean no tuvo esa oportunidad. Sin embargo, paradójicamente, ahí reside su victoria. El DMC-12 nos enseña que el impacto no siempre se mide en unidades vendidas ni en balances financieros. A veces, el verdadero legado se construye en la memoria colectiva, en la inspiración y en la capacidad de provocar preguntas décadas después. Desde el punto de vista técnico, fue un experimento valiente. Un chasis inspirado en soluciones europeas, una carrocería que desafiaba la corrosión, un diseño que rompía con lo establecido. No fue perfecto, pero fue honesto con su ambición. Aquí aparece otra reflexión inevitable. ¿Cuántas ideas revolucionarias fracasan no por ser malas, sino por llegar antes de tiempo? El DeLorean también nos habla del riesgo personal detrás de los grandes proyectos. De la delgada línea entre la genialidad y la caída. De cómo un hombre puede elevarse y desplomarse con la misma rapidez.
y aún así, sobrevivir al juicio inmediato de su época. Hoy, el DMC-12 no compite con autos modernos. No necesita hacerlo. Su función cambió. Se convirtió en un referente cultural, un objeto de estudio y un símbolo de lo que ocurre cuando la creatividad se enfrenta a la realidad. Y quizás ese sea su mensaje más potente. Atreverse tiene consecuencias, pero no atreverse tiene un costo aún mayor. Porque el DeLorean no nos dejó solo un automóvil. Nos dejó una pregunta abierta sobre el futuro, la innovación y la valentía de ir contra la corriente. Y aunque esta historia parece llegar a su conclusión, todavía quedan 2 páginas por recorrer, 2 momentos finales donde el DeLorean se enfrenta al mañana y a la última reflexión que deja tras de sí. Mirar al DeLorean DMC-12 desde el presente es observar un objeto que pertenece simultáneamente al pasado y al futuro. No muchos automóviles logran ese equilibrio. La mayoría envejece, se diluye en la historia o queda atrapada en la nostalgia. El DeLorean, en cambio, permanece, en pausa, como si esperara su siguiente salto temporal. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Qué futuro puede tener un auto que ya es eterno? En la actualidad, el DMC-12 vive una existencia singular. No necesita producción en masa ni campañas publicitarias. Su presencia se sostiene gracias a comunidades, especialistas y apasionados que lo mantienen con vida pieza por pieza. Cada restauración es un acto de preservación histórica. Cada mejora, una conversación entre épocas. Tecnológicamente, el contraste con el mundo moderno es radical. Hoy hablamos de inteligencia artificial, conducción autónoma y movilidad eléctrica. El DeLorean nació en un tiempo donde la mecánica era visible y comprensible, donde el conductor no delegaba decisiones, donde cada imperfección formaba parte del carácter. Y, sin embargo, el DMC-12 sigue dialogando con el presente. Las conversiones eléctricas, los sistemas de frenado modernizados y las actualizaciones discretas demuestran que el DeLorean no está congelado. Está evolucionando sin perder identidad. Pocos diseños permiten esa flexibilidad sin romper su esencia visual y simbólica. Aquí aparece otra pregunta profunda. ¿Es posible avanzar sin olvidar quiénes somos? En exposiciones y eventos automotrices, el DeLorean atrae a públicos de todas las edades. Para algunos, es un recuerdo. Para otros, un descubrimiento. Para muchos, una inspiración. El acero inoxidable refleja rostros distintos, pero la reacción es siempre la misma: asombro. El DMC-12 también ocupa un lugar especial en el debate sobre el futuro del diseño. En un mundo dominado por curvas suaves y pantallas digitales, su geometría rígida y su minimalismo funcional resultan casi provocadores. Es un recordatorio de que el futuro no tiene una sola forma. Quizás el mayor legado del DeLorean no sea técnico ni cultural, sino filosófico. Nos obliga a preguntarnos qué ocurre con las ideas que no encajan en su tiempo, si mueren o si simplemente esperan, porque el DMC-12 nunca dejó de ser relevante. Solo cambió el tipo de conversación que genera. Ya no se discute si fue rápido o rentable. Se discute por qué, después de tantos años, seguimos hablando de él. Y eso nos conduce al último umbral de esta historia. Porque toda leyenda necesita una despedida que no cierre, sino que invite a reflexionar. Un final que no sea un punto, sino una puerta abierta. Al final de este recorrido, el DeLorean DMC-12 permanece ahí, inmóvil y brillante, como si el tiempo nunca hubiera logrado alcanzarlo. No envejece como los demás. No se desvanece. Simplemente observa. Y entonces surge la última pregunta, la más importante de todas. ¿El DeLorean fue un auto que fracasó, o una idea que se negó a morir? Su creación nació de la ambición humana más pura, desafiar lo establecido, imaginar un futuro distinto y materializarlo en acero, ingeniería y diseño. Su caída fue igual de humana: errores, prisas, decisiones mal calculadas y un mundo que no estaba preparado para lo que proponía. Pero el tiempo, ese juez implacable, terminó dándole algo que muy pocos vehículos reciben: trascendencia. El DMC-12 no compite con la eficiencia moderna ni con la tecnología actual. Compite con la memoria, con la emoción y con la imaginación. Es un recordatorio de que el progreso no siempre avanza en línea recta y de que algunas ideas necesitan caer para ser comprendidas. Cada vez que un DeLorean abre sus puertas hacia el cielo, no solo muestra un diseño icónico, plantea una pregunta silenciosa al espectador.
¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar por un sueño? Quizá ese sea su verdadero legado. No la velocidad, ni la potencia, ni las cifras técnicas, sino el valor de intentar algo diferente, aun sabiendo que el resultado es incierto. El DeLorean DMC-12 nunca prometió ser perfecto. Prometió ser distinto. Y cumplió. Hoy, más de 4 décadas después de su nacimiento, sigue provocando conversaciones, inspirando creadores y desafiando la noción tradicional de éxito. No pertenece solo a una época, ni a una industria. Pertenece a la historia de las ideas audaces. Porque algunos automóviles se fabrican para transportarnos de un punto a otro. Y otros, como el DeLorean, existen para recordarnos que el futuro siempre empieza con una decisión valiente. Y así, el DMC-12 no se despide. Solo se queda ahí, esperando. Esperando a que alguien vuelva a mirarlo y se pregunte, una vez más, si no será posible cambiar el curso del tiempo.